Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Vamos con el enigma, que yo creo que de enigma tiene poco, de Lobato, que ha pretendido ir de bueno y lo que ha acabado demostrando es que estaba tan metido en el ajo de la filtración, pero que se fue a un notario para que pareciera que no, pero le cazan en el PSOE, pero emite un comunicado, pero acaba como el Rosario de la Aurora. Y todo ello, por cierto, mientras está saliendo el informe de la UCO, donde lo que se deja clarísimo es que, señores, sí, la filtración vino de Fiscalía y hablamos del caso inventado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a intentar explicarlo. Sandra. Bueno, la verdad es que hay una gran confusión en torno a este asunto, pero bueno, yo creo que más allá de que hay muchas incógnitas que todavía quedan sobre la mesa, hay dos cosas que para mí están claras, ¿no? Una, que todo lo relativo al novio de Ayuso y a las filtraciones, pues lejos de aclararse, demuestra que cada vez hay más intrigas, ¿no? En todo este asunto en el seno del Partido Socialista y bueno, pues dos, que está claro que Lobato no tenía la conciencia muy tranquila porque uno no va a la notaría a dejar constancia de unos mensajes de texto que tiene guardados en su móvil así como así, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, es verdad que el caso ha generado mucha confusión, pero antes de nada yo creo que es importante subrayar eso, el contexto en el que se produce todo este asunto, el contexto en el que el diario ABC publica esa noticia sobre Lobato, que es justo unas horas antes de que conozcamos el informe de la UCO que corrobora que efectivamente la Fiscalía General del Estado estaba detrás de la filtración de esta información relativa al novio de Ayuso, ¿no? Yo creo que el contexto, desde luego, que es importante. A partir de ahí, bueno, pues por poner un poco los hechos que tenemos sobre la mesa, el diario ABC, este domingo por la noche, publica una noticia en la que dice que el 14 de marzo, apenas un par de días después de que saltara a la luz el caso del novio de Ayuso, pues la que entonces era la jefa de gabinete de Óscar López, entonces a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez, envía un mensaje a Lobato por la mañana, al líder del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, para pedirle que en esa asamblea, en ese pleno, sacase el supuesto mail, en el que la defensa del novio de Ayuso pide un pacto a la Fiscalía reconociendo que sí que habría cometido un presunto fraude fiscal. Bueno, según el diario ABC, Lobato se niega a utilizarlo porque sabe que efectivamente difundir ese tipo de información puede constituir un delito. Hay que recordar que Lobato es técnico de Hacienda y entonces Pilar Sánchez Acera lo que le dice es, bueno, no te preocupes, voy a hacer una cosa, voy a filtrarlo a la prensa, concretamente le habría dicho al Plural, recordemos el Plural dirigido entonces por Angélica Rubio, hoy premiada con un puesto en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española con un sueldo de más de 100.000 euros y una vez que ellos lo publiquen, pues tú ya lo puedes utilizar sin que haya ningún problema. Claro, esta noticia la publica el diario ABC, se forma un escándalo y es cuando Lobato pues, tiene que salir a dar la cara en algunos medios de comunicación. ¿Qué es lo que hace? Pues él lo niega. Dice que efectivamente que Pilar Sánchez Acera le dice bueno, pues que se haga eco de esa información. Entre otras cosas, él dice que porque además de ser jefa de gabinete de Óscar López, es su secretaria de Política Institucional, pero que en ningún momento le dijo que esa información la manejara Moncloa y que si no se la filtraba a los medios de comunicación, sino que esa información provenía de los medios de comunicación. Claro, hay un detalle que hemos pasado por alto, que se me ha olvidado a mí, que es que en medio de todo esto lo que cuenta ABC es que Lobato, en noviembre, 8 meses después de todo esto, acude a una notaría a dejar constancia de estos mensajes, ya O sea, sean en un sentido... tenía un remordimiento tan brutal por lo que estaba ocurriendo que tardó 8 meses. Ocho Sí meses que en ir debía a haber la... escalones en su casa, sí. Claro, la cosa que es lo que se le pregunta a Lobato es, oiga, ¿por qué va a la notaría a dejar constancia de estos mensajes? Y dos, ¿por qué lo hace en noviembre, ¿no? Y no lo hace en marzo, estamos hablando del 14 de marzo y hasta noviembre pasan 8 meses. Él lo que dice es que, bueno, que lo hace en el momento en el que se imputa al fiscal general del Estado en el Supremo. Hay que recordar que ya se había imputado previamente a la fiscal de Madrid, es decir, que todo este asunto ya estaba judicializado. ¿Qué es lo que sucede en noviembre? Pues claro, que empiezan los registros y que ahí a lo mejor ya hay más problemas, porque ya empieza a verse tanto los mensajes de texto como los correos electrónicos que se hayan podido cruzar unos y otros. Pero yo creo que la clave de todo este asunto es que hasta ahora
hemos focalizado en la Fiscalía, ¿no? Es la Fiscalía la que podría haber filtrado. Ahora todo este asunto, toda esta información donde pone el foco ya no es directamente en la Fiscalía, que bueno, ya sabemos todos de quién depende, sino directamente en la Moncloa. Ahora, fíjate, yo por ir puntualizando cosas de la versión de Lobato de la multiversión, porque yo no sé Sí. si el que se pone en contacto con ABC es él, no lo sé. Sé que tiene pánico a que se piense eso y ha salido corriendo en dirección contraria, ha culpado a ABC, ha hecho de todo para intentar justificar que él no es el delator de lo que estaba ocurriendo. Bien, vamos a ver, yo leo el informe de la UCO y en el informe de la UCO, que de estos sí que me fío, lo que dicen es que el día 8 de marzo de 2024, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado, es decir, Álvaro García Ortiz, hace una determinada, o habría remitido, dice literalmente, toda la documentación, una filtración, relacionada con la denuncia a Alberto González Amador, a la sazón el novio de Isabel Díaz Ayuso. Bien, y ahí especifica una fecha y una hora, el informe de la UCO, que existe una primera filtración a la prensa el día 12 de marzo de 2024 a las 6 horas y 1 minuto, en concreto al periódico eldiario.es. Y todo de lo que hablan todos estos es de un día después, del día 13 de marzo. Es decir, que si la revelación de secretos se produce el día 12, todo lo que están diciendo me importa un soberano comino, porque habría ocurrido cuando ya ha sido filtrada toda la información de un conflicto normal y corriente, de una disputa normal y corriente con Hacienda que tenía el novio de Isabel Díaz Ayuso. Yo, particularmente, mi sensación con lo de Lobato es que Lobato, que él es técnico de Hacienda, él tiene una oposición, se da cuenta de que lo que están haciendo es delictivo. Delictivo porque además aparece el comportamiento prohibido, Ley General Tributaria, artículo 95, y de hecho en ese artículo dice expresamente que no es que tengan que tener más o menos cuidado, exige a todas las personas, funcionarios o personal o cargo, etcétera, de la administración que tengan un sigilo pleno. Sigilo pleno es que no puedes ni contárselo a tu abuela. O sea, no puedes ir a ningún sitio y comentarlo. Y lo estuvieron filtrando, comentando, utilizando en la asamblea, porque dice este señor que él no lo utilizó. Discurso del 14 de marzo. Por arriba y por abajo. No lo utiliza. Claro, es decir, mi sensación, que él se cubre la espalda yendo a un notario cuando se da cuenta de que empieza la cacería judicial porque han cometido un delito, se planta en un notario y dice, espere que yo aquí voy a escribir negro sobre blanco que a mí me lo dio una tal Pilar Sánchez Acera, que esta persona a la sazón era miembro no solamente de mi cuerpo directivo en el PSM, sino que también lo era del gabinete de presidencia y que a mí me lo dio asegurándome que venía de la prensa. ¡Qué casualidad! Justo la disculpita para que a él no le puedan pillar. O sea, mi sensación es que aquí ha montado una bola el señor Lobato porque tenía más miedo que alma. Yo creo que, o sea, hay matices que probablemente no conoceremos como mínimo hasta el viernes, que es cuando el señor Lobato tiene que comparecer ante el Supremo y cuando además, pues si cumple con lo que le ha pedido el alto tribunal, tendrá que presentar las actas del notario, es decir, que se conocerá el contenido de esos mensajes y sabremos pues si es como dice ABC o si es como dice el señor Lobato. Pero yo creo que tanto sea una versión como la otra, si hay algo claro es que cuando Lobato va a la notaría es porque no tiene la conciencia tranquila y porque quiere hacerse un seguro de vida. O sea, Totalmente, eso es innegable. Sandra. Tanto, Si tú sabes, Sandra, que el comportamiento es limpio, que no hay por dónde pillar, que no hay ninguna ilegalidad, que no hay nada criminal, tú no te plantas en una notaría a certificar una versión. O sea, es que yo tengo la sensación de que Lobato sobre todo, ha certificado que sabía que se estaban haciendo cosas delictivas. sobre todo porque es verdad que Lobato sí utiliza ese email, lo que pasa que según su relato, el mail lo muestra, y eso es cierto, una vez que el plural ya lo ha hecho público. Bueno, no sabemos si el documento que él muestra es el que tiene el plural, porque si hay una cosa que hay que decir, hay otros medios que lo publican con marca de agua, es verdad que el plural no lo publica con marca de agua, pero lo publica en una resolución muy baja y difícilmente imprimible, o eso es lo que por lo menos se aprecia a simple vista. Otra cosa es que a él se lo pasara desde Moncloa o se lo pasara el plural a nivel personal, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que si tú crees como tú lo has utilizado una vez que el plural y otros medios ya lo han hecho público, si tú tienes la conciencia tranquila, tú no tienes por qué certificar nada. Oiga, miren la hora de la Asamblea de Madrid, cuando yo lo hago público, yo ya lo habían publicado los medios. Si tú lo certificas ante un notario es porque no tienes la conciencia tranquila, o bien porque es verdad que Moncloa te ha dicho que lo publiques y tú has dicho que no y al final sí, o bien porque aun diciéndote Moncloa que venía de los medios y que no era una filtración de la Fiscalía, tú no te fías de Moncloa.
pero está claro que sea por una Claro. cosa o por otra, tú no tienes la conciencia tranquila. Es que, Sandra, hay una cosa que está muy clara. Si tanto Pilar Sánchez Acera, que venía de recoger la mercancía del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, de Óscar López, con lo cual tendremos que pensar que si venía de recoger la mercancía del gabinete de Pedro Sánchez, venía de una orden directa de Pedro Sánchez. Sería lo normal. No van a ser tan burros, por muy burros que sean, no van a serlo tanto que no hayan pensado una disculpa. ¿Cuál era la disculpa? Vamos a decir que ya ha salido en prensa. Por eso yo tengo la sensación de que cuando se van a escriturarlo notarialmente o se va Juan Lobato, dice, pero ojo, ojo, con origen en prensa, ¿eh? Vamos a ver, si tú estás teniendo que certificar eso, es porque tú sabes que es lo contrario. Si no, no te vas a ponerlo negro sobre blanco ante un notario. Por cierto, que ahora ya el colmo es, no, ha sido la notaría la que lo ha filtrado. Sí, claro, tiene mucho interés en que le quiten la notaría por violación del secreto. Yo, de verdad... Eso no tiene ningún sentido porque efectivamente, si tú como notas, te cargas tu propio negocio, ¿no? Si haces ese tipo de cosas, ¿quién va a confiar más en ti para dar fe de alguna cosa de este tipo si al final tú lo filtras a la primera de cambio? No tiene ningún sentido, pero además el propio Chicote, el periodista de ABC que ha dado esta información, él ha negado, ha jurado y perjurado que eso viniera de la notaría. Él ha dicho que no, que su fuente en ningún caso es la notaría. Veremos a ver. Es verdad que aquí se va a enfangar mucho probablemente con lo que se ha dicho a veces cierto, si no es cierto, si este detalle era así o era asao. Pero al final yo insisto en que hay varias cosas que hay que tener claras. Una es que la UCO, que es la noticia importante de la semana, ha certificado que esas filtraciones venían de la Fiscalía General del Estado. Y dos, que cuando Lobato se va a la notaría a registrar esos mensajes, algo que por otro lado nadie hace, porque tú en todo caso tienes tu móvil para entregarle a quien sea, o sea, pues miren mi mensaje, mi móvil, registré mis llamadas, lo que sea, ¿no? Cuando lo haces es porque tú sabías perfectamente que esa información no venía de los medios, sino que te la estaba filtrando Moncloa, que a su vez la estaba dando de parte de la Fiscalía General del Estado. Que tenías que cubrirte de algo que tenía una responsabilidad legal o penal. Es que es de cajón. Pero es que además, pues es que hacías de maravilla, Sandra. Vamos a ver, aquí lo importante es que el informe de la UCO ha dicho que esto es una filtración que viene de Fiscalía. Y por lo tanto estamos ante un caso de revelación de secretos, por cierto, con un agravante. No era para perjudicar solo a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. No. Era para cambiar o afectar a una persona elegida democráticamente, con lo cual tiene una connotación de delito electoral que huele de aquí a la letrina. Pero además, destinado al señor Lobato. Vamos a ver, artículo 264, ley de enjuiciamiento criminal. O sea, esta historia de me voy ante un notario, ¿esto qué es? ¿Un chiste? O sea, lo que dice el artículo 264 es lo siguiente, y es que se fija la obligación de denunciar la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio. ¿Y a quién se tiene que denunciar? Y lo cita. Al Ministerio Fiscal no lo hizo. Al Tribunal Competente no lo hizo. Al juez de instrucción municipal no lo hizo. O al funcionario de policía no lo hizo. Entonces te puedes ir a todos los notarios que encuentres en 56 calles, que me da olímpicamente lo mismo. La obligación que tenías, ley de enjuiciamiento criminal, no la has cubierto. Yo, mi sensación adicional a esto, a ver si es que en el informe de la UCO, en las intervenciones telefónicas, aparece alguna mención a un tal Juan Lobato. Él estaba convencido y dice, a ver si me van a hacer desfilar, si me hacen desfilar, que me hagan desfilar porque yo he aportado la información. De forma que tengo una defensa, digo, no me están pidiendo que vaya ahí a declarar porque aparezca, no, me están haciendo ir a declarar porque yo le he dicho y he aportado lo del notario. Yo, sinceramente, me parece un churro sideral lo que están haciendo y efectivamente, Sandra, demuestra que saben perfectamente que estaban haciendo algo, por lo menos a nivel indiciario, con un posible castigo penal o por lo menos con una infracción legal, que sabían que tenían que intentar cubrirse con un parapeto, el parapeto a mí me parece ridículo, pero, y sobre todo, oye, que lo hacen el día previo a que salga el informe de la UCO. De nuevo estamos con filtraciones. ¿Alguien sabía que iba a salir el informe de la UCO este lunes y hacen la filtración un domingo por la tarde-noche? Es que empieza a ser todo tan cutre en España, tan cutre. Yo es que estoy convencida de que aquí hay muchos intereses cruzados, ¿no? Y en lo que a mí me gustaría saber, pues eso, quién estaba interesado en qué, y yo espero que a partir del viernes que declare el señor Lobato en el Supremo, pues empezamos a saber algo más, porque hay que recordar que Lobato en principio tiene que declarar en calidad de testigo, por tanto tiene la obligación de decir verdad, porque no es lo mismo que si te llaman a declarar como imputado, que ojo, el señor Lobato también puede terminar saliendo imputado de esa declaración. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que insisto, que en los próximos días se va a enfangar mucho con este tema, que probablemente, bueno, pues aquí a la mínima que alguien haya metido la pata en algo o que al diario ABC le hayan podido colar algo de alguna manera que no es, se va a utilizar para intentar decir que la premisa inicial de todo esto, que es que el gobierno o la fiscalía filtró, es mentira.
y yo creo que por eso precisamente tenemos que insistir en que hay cosas que son como son. Da igual luego los detalles, que podemos discutirlos todo lo que queramos, ¿no? Pero hay cosas que son como son. Y luego, por otro lado, que es un detalle menor, pero no lo es, porque es la forma de proceder de este gobierno, fijémonos en a quién filtraron, ¿no?, esa información, al Plural, Angélica Rubio, a la que yo recordaba antes. Acaban de situar, directora del Plural, como consejera de Radio Televisión Española con un sueldo de más de 100.000 euros. Bueno, pues Sandra, eso. y según dice ella, para cazar bulos. Sí, 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 efectivamente. Lo digo porque es la misma periodista y el mismo periódico de que el juez Peinado tenía 2 DNIs y con uno de ellos y una identidad secreta acumulaba patrimonio oculto. Eso era lo que te iba a decir, pero bueno, claro, Sí. es que si te fijas, Carlos, o sea, cuando estamos ante un partido Peinado socialista, agente secreto, sí. que yo siempre digo que tiene un poco de patológico en su forma de actuar, porque siempre achaca a los demás los que ellos hacen, pues al final esto es lo mismo, ¿no? Angélica Rubio hablando de bulos cuando ella ha sido la que publicó la noticia de los 2 DNIs de Peinado, pues bueno, o sea, no deja de ser más del Partido Socialista, que por otro lado hay que recordar que esta persona era directora del Plural, pero había sido la jefa de prensa de Zapatero en su época, o sea, que no es ajena al Partido Socialista, claro. Efectivamente, yo tengo la sensación de que esto ha sido una especie de maniobra para intentar despistar. Qué casualidad, justo unas horas antes de que se sepa que la UCO acaba de certificar y dicen, mire, el origen de la filtración, es decir, se fabrica un caso, el origen de la filtración es la Fiscalía. ¿Quién es el jefe de la Fiscalía? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Bueno, pues el de quién depende de Sánchez, pero el jefe directo, Álvaro García Ortiz. O sea, vamos a dejarnos de historias y Lobato habrá hecho lo que él quiera, la mitad para exculparse él, la mitad para justificarse, la mitad por si le citan, la mitad por si le imputan. Aquí hay mitades por todas partes, con lo cual salen casos por todos los lados. Pero bueno, y posiblemente en parte para intentar enfollonar esta historia y que no nos vayamos al eje. Y el eje, exacto, el eje central de esta historia es que la UCO acaba de decir que se ha intentado acabar con una líder política, una de las grandísimas bazas de captación de voto del Partido Popular, si no la mayor, y se ha intentado acabar con ella fabricando un caso. Y que el origen de las filtraciones para fabricarlo es el fiscal general del Estado, porque es la cabeza de la Fiscalía General. Y vamos a dejarnos de lobatos, lobeznos y loberías. Yo creo que esa es la noticia fundamental de la semana, creo que eso es lo que tenemos que subrayar, porque además, Carlos, estamos en una dinámica en la que, si te das cuenta, y yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, con este Partido Socialista y sobre todo en el último año, vamos semana tras semana que no nos da tiempo a digerir un escándalo y ya sale otro, es decir, un escándalo tapa el anterior y así uno sobre otro, ¿no? Y por eso creo que es importante, pues eso, señalar, poner el foco donde hay que ponerlo. Y efectivamente la noticia importante es que la UCO ha corroborado a través de sus informes y de sus pesquisas que efectivamente las filtraciones provenían de la Fiscalía General del Estado, lo cual es un escándalo, se mire por donde se mire, porque teóricamente, y digo teóricamente porque uno ya no sabe dónde vive, vivimos en un Estado de Derecho. O sea, ¿en quién vamos a confiar? Estamos hablando de si los jueces son buenos, malos, si hacen lo fair, y qué hace la Fiscalía General del Estado. Porque la Fiscalía General del Estado es en quien todos deberíamos confiar, teóricamente. Bueno, y te digo otra cosa. Vamos a ver, al final, la noticia montada con todo el tema de lo de Lobato, la gran aportación era que Moncloa hizo la filtración. Vale, pero al final se ha acabado hablando de si Lobato tenía razón, de si realmente venía de la prensa. No, señores, vamos a ver. Si viene de la Fiscalía, evidentemente la Fiscalía Álvaro García Ortiz lo tiene que haber hecho porque se lo ha pedido algún factor político. La única persona política que tiene mando suficiente como para darle esa orden se llama Pedro Sánchez. Entonces vamos a dejarnos de historias. Si viene de la Fiscalía, evidentemente viene de Sánchez. Pedro Sánchez, que además, o sea, aparece en la cúspide de todo, porque es decir, estamos hablando del fiscal general del Estado y Pedro Sánchez es el que dijo de quién depende la Fiscalía, pues eso, pero es que además estamos hablando de que Pilar Sánchez Acera es jefa de gabinete de Óscar López en aquel momento, cuando se produjo toda esta filtración, era jefe de gabinete, perdón, de Pedro Sánchez. Es decir, que al final era la mano derecha de Sánchez. En la cúspide siempre está el número uno. Hablemos del caso que hablemos. Y yo creo que eso también es importante, el no perder el foco. Así que no nos perdamos. Pedro Sánchez estaba al cabo de la calle de la entrada de Delsi. Estaba al cabo de la calle de todos los contactos que tenía su mujer con la OMT. Estaba al cabo de la calle de un rescate que se negocia y se apalabra, porque se lo comunican así vía WhatsApp, a Air Europa,
antes incluso de que lo hubieran solicitado. Estaba al cabo de la calle infinidad del resto de negocios, porque de hecho se llevaba a Begoña en el avión oficial para que pudiera cerrar todos sus negocios. Y ahora sabemos además que la operación, porque hay que recordar que todo este tema de fabricar un caso en base a una disputa fiscal que tenía el novio, que por cierto corresponde a comportamientos previos incluso a que fuera novio, de Isabel Díaz Ayuso, todo se le da la orden justo cuando está explotando el caso Coldo y para tapar el caso Coldo, y sobre todo cuando incorpora a la agencia tributaria toda la información sobre Global y Air Europa, que evidentemente ya sabían que iba a arrastrar las famosas citas y la intervención que había tenido Begoña Gómez. Bueno, pues también estaba al cabo de la calle Pedro Sánchez de esa invención, a través del fiscal general. O sea, puede hacer todos los esfuerzos Lobato por intentar tapar esto, confundirlo, que yo sí, que yo no, vale, que nos da igual el señor Lobato, que pague por lo que haya hecho él particularmente. Pero independientemente de eso, esto no puede enfollonar la historia general. Y la historia general es obvia. Aquí hay alguien que está utilizando las instituciones del Estado como le da la maldita gana para que determinadas tramas puedan actuar y para culpar al resto de lo que no han hecho. Efectivamente, yo creo que al final, pues eso, el resumen de todas las semanas siempre es el mismo, ¿no? En todos los casos, el número uno siempre es el número uno, es Pedro Sánchez, siempre está ahí, en todos los fregados. Lo que pasa que, bueno, pues en unos aparece más camuflado, en otros menos, y luego hay peones, bueno, pues que se prestan en un momento determinado a intentar lavarle la cara, no sé si pensando que a lo mejor en un futuro, dentro de unos años, pues le puedan colocar aquí o allí. Pero al final el resumen efectivamente es ese, y lo que tenemos que reflexionar es, pues, lo mismo de siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar que un presidente del gobierno de un Estado democrático utilice todas las instituciones a su antojo? Porque eso es el hilo conductor de todos los escándalos que estamos conociendo que salpican a este gobierno y que, como tú bien has resumido, son ya unos cuantos, desgraciadamente. Pues Sandra, clarísimo el tema. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso.